Nunca hemos estado tan conectados, nunca nos hemos sentido tan solos. Esta es quizá una de mis mayores preocupaciones, la sensación creciente del ser humano de sentirse solo. Querido oyente, hoy voy a hablarte de un tema que me parece clave y muy importante. Hoy voy a hablarte de la soledad. Esta es quizá una de mis mayores preocupaciones, la sensación cada vez más creciente de las personas de sentirse solas. Cada vez existen más factores que nos conducen por una pendiente deslizante hacia ese estado de desierto social, donde uno se ve apartado y desconectado de los demás. Pensemos, si no, en el efecto que producen en nosotros la tecnología, la disminución de la natalidad, el envejecimiento de la población, los horarios disparatados, la epidemia de rupturas de pareja o en pleno 2023, todo aquello de lo que hemos derivado de la pandemia. Sentirse querido, sentirse acompañado y aceptado mejora la autoestima y la seguridad en uno mismo. Influye en nuestra psicología y que las relaciones sanas curan y alivian la peor de las heridas. Si has leído Encuentra tu persona vitamina, sabes a qué me refiero. Por el contrario, cuando uno se siente solo de forma sostenida en el tiempo, esto nos perjudica enormemente a nivel físico y psicológico. Por un lado, la soledad acompaña múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, neurológicas, oncológicas y, por supuesto, psiquiátricas. Y también tienes que saber que la soledad es un factor de riesgo importante que incrementa el riesgo de padecer depresión, ansiedad, insomnio y numerosas enfermedades físicas. Hay muchos estudios publicados a día de hoy sobre el efecto de la soledad en la salud física y psicológica. Uno de los estudios más relevantes hasta la fecha sobre el tema de la soledad lo publicó la doctora Juliane Holt-Lundstad en la revista PLOS Medicine en julio del 2017. Analizó los resultados de más de 300.000 pacientes a nivel mundial a través de un software. Los resultados mostraron que las personas socialmente saludables tienen un 50% menos de posibilidades de morir prematuramente. Me parece un dato impactante. La soledad demostró ser una situación de riesgo a la altura de otras más evidentes, como el consumo de alcohol, el tabaco, la obesidad o la falta de ejercicio físico. Las conclusiones expresadas en su artículo apuntaban a que el exceso de soledad es más letal que fumar 15 cigarrillos al día, tener problemas de obesidad o un consumo perjudicial de alcohol. En concreto, ella hablaba de 4 vasos al día. La cuestión de la soledad está íntimamente ligada con los trastornos psiquiátricos y psicológicos. No estamos hablando únicamente de la sensación de sentirse solo como síntoma de la depresión, que lo es, sino que además puede generar estrés y subir el cortisol, esa hormona del estrés que tú ya bien conoces, inflamando nuestro organismo de forma crónica y abriendo la puerta a múltiples enfermedades. Existen múltiples estudios y no quiero que este podcast sea demasiado científico, pero quiero también contarte otro realizado en Harvard por el Dr. Donovan y sus colaboradores en el 2017, con 79 adultos sanos. Les fueron realizadas 3 preguntas sobre su sentimiento de soledad y se midió los niveles de amiloide en su cerebro. La presencia de amiloide está considerada como un síntoma fundamental de la enfermedad de Alzheimer. El Dr. Donovan analizó el deterioro de la función cognitiva tras seguirles durante 12 años. La conclusión a la que llegaron es que tanto la depresión como la soledad están íntimamente relacionadas con el deterioro cognitivo. Si la depresión que padece es grave, el riesgo de desarrollar una enfermedad neurológica es mayor. Por eso insisto tanto en concienciar a la población del efecto tan perjudicial de la soledad. Necesito generar debates, congresos, sesiones sobre cómo paliar esta corriente tan terrible que se ha instalado en el siglo XXI. Nunca hemos estado tan conectados y nunca nos hemos sentido tan solos. Para seguir, quiero diferenciar soledad y aislamiento. La soledad se presenta de diferentes maneras y matices en los seres humanos. No es lo mismo soledad que aislamiento. El aislamiento es mantener un contacto nulo o casi nulo con otros. Por lo tanto, es un estado objetivo. La soledad, en cambio, es un estado emocional, subjetivo, derivado de no ser capaz de encontrar o mantener las relaciones personales que uno desearía. Es subjetivo ya que no depende de tener o no tener un círculo correcto y sano de amistades, sino que proviene de un desequilibrio entre lo que nos gustaría tener
y lo que en verdad tenemos. La soledad bien elegida puede ser el camino de partida para el conocimiento. El frenar, parar, cortar con el cúmulo de estímulos externos, donde puede existir un exceso de ruidos emocionales y sociales, ayuda a frenar esa intoxicación de cortisol donde se encuentra inmersa gran parte de la sociedad. Durante la pandemia había una frase que yo repetía constantemente: si no puedes salir fuera, métete dentro. Lo que yo quería era que aprovecháramos esa coyuntura tan difícil del confinamiento para intentar reflexionar, parar, frenar e intentar analizar en qué situación personal o afectiva nos encontrábamos. Es difícil profundizar de forma sana en nuestra vida, en nuestras ilusiones y en nuestras metas con el bullicioso ruido exterior. Estamos hiperestimulados. Muchas veces tiendo a decir que existe un fracaso en la gestión de la abundancia. Dosis empaquetadas de información visual, auditiva, que nos aturde y nos impide conectar con nuestro interior. Yo suelo recomendar a la gente de mi entorno, a mis pacientes, una escapada una vez al año a un lugar retirado y solitario para sentar las bases de los siguientes meses, para poder realizar un análisis de la situación personal en la que nos encontramos y ver qué puntos uno tiene que trabajar más y mejor. Poder entrar en tu interior a través del silencio te lleva a procesos de mejoría y de crecimiento. La soledad, en cambio, en sentido negativo, desaparece en los casos donde uno busca el aislamiento, la tranquilidad o el silencio de forma voluntaria, leyendo, meditando u orando, conectando con la naturaleza para poder analizar mejor su vida, planificar su futuro o simplemente recuperar fuerza. Al revés, el no tener gente en esos casos supone un bálsamo de paz y serenidad. Esas personas saben vivir solas, sin gente en su entorno y disfrutan de su mundo interior, sin la necesidad de la presencia de otras personas. En esos casos no se sienten solos, ya que cuando lo necesitan, cuentan con esa red social, amigos, familia, a la que acudir para realizar actividades, compartir ilusiones o sentirse acompañado. Puedes no sentirte solo dando un paseo por el monte sin ninguna compañía y en cambio sentirte terriblemente solo a pesar de estar en una ciudad rodeado de gente. Querido amigo, si mientras me escuchas te detienes un instante y piensas en algún momento donde te has sentido solo de verdad, con una enorme sensación de vacío, ¿sabes a qué me refiero? Es no tener a nadie a quien agarrarte cuando lo necesitas. Todos tenemos cierto miedo a la soledad impuesta. Existen personas que cuentan con una red social y familiar buena, pero a pesar de ello no saben conectar emocionalmente y sienten esa punzada de vacío en muchas ocasiones. Otros notan que les falta algo o alguien especial. Otros sufren ya que se enfrentan a conflictos con los de su entorno de forma frecuente. Cada caso es un mundo. A veces lo que existe de origen es una herida interior, no sanada, donde se activó un estado de hipervigilancia. Es decir, puede ser que tuvieras un abandono en la infancia y que esos microabandonos que sientes en el día a día te afecten de forma desproporcionada. Puede ser que alguien te falló, entonces apareció la desconfianza en las relaciones de las personas de tu entorno. O tras una traición surgió el miedo a ser engañado y notas que no puedes volver a confiar. Te recomiendo escuchar los podcasts de Encuentra tu persona vitamina o leer el libro, donde encontrarás muchas respuestas a las causas de esas heridas y cómo poder gestionarlo. Muchas de esas heridas, conscientes o inconscientes, que habitan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, nos impiden disfrutar de forma sana de las relaciones humanas. Ser capaz de diagnosticarlo, de analizarlo y de enfrentarte a ello puede ser el primer paso para paliar esa angustia y sensación de ausencia social. Recuerdo un día a Paula, una paciente que vino a verme a la consulta. Tiene 36 años y me dice: Marian, desde hace tiempo noto que me falta algo en mi vida para ser feliz. Paula es la pequeña de 2 hermanos, con los que tiene una relación excelente. Sus 2 hermanos están casados y tiene varios sobrinos a los que cuida y atiende en muchas ocasiones. Ella me dice: Marian, yo es que tengo muchísimos amigos en el trabajo. Juego al tenis, me encanta hacer excursiones, voy en bici, tengo planes y siempre tengo capacidad de organizar alguna actividad con amigos. Sé que desde fuera parece que lo tengo todo cubierto, pero me da vergüenza decirlo. Me siento muchísimas veces sola. Y a veces lo que creo
es que deseo tener pareja. Y yo le pregunté, ¿y por qué te avergüenzas de querer tener pareja? Marian, hoy en día da la sensación de que ser libre es sinónimo de felicidad. Yo tengo cubierta mi parte social desde muchos ángulos, pero echo en falta la cercanía y la intimidad que te aporta tener pareja. Tengo buen trabajo, tengo salud, pero me falta algo y me siento muy sola. Hay momentos en los que no soporto ese vacío. No quiero convertirme en una mujer obsesionada con encontrar a alguien, pero no puedo evitar desearlo en algunos momentos con todas mis fuerzas. Me da vergüenza decirlo, Marian, pero me siento sola. Y en esos instantes en casa, cuando mis amigos o mi familia o mis sobrinos se van, me digo, ¿qué tengo yo para que nadie se ha fijado en mí? ¿Será un problema mío? Mis padres a veces, con cariño, me dicen que soy demasiado exigente. Quizás sea cierto, pero tengo que cambiar. ¿Es realmente mi culpa? ¿Debo sentirme culpable por notarme sola? El caso de Paula sucede con frecuencia hoy en día en diferentes facetas de las relaciones humanas. Uno parece avergonzarse al desear tener una relación más especial en la vida, pero también sucede con los hombres o con las mujeres casadas o que están en pareja y comprometidos. ¿Cuánta gente me ha reconocido en la intimidad de la consulta que se siente solo a pesar de estar en pareja? Las infidelidades están a la orden del día. Y cuando pregunto las razones del engaño o de la traición, muchas respuestas son de este estilo. En casa no me entienden, mi marido ya no me escucha ni me presta atención, mi mujer no habla conmigo, solo está pendiente de los hijos, me sentía ignorado o ignorada en mi pareja. Efectivamente, la base de todo ello era un sentimiento inmenso de soledad y vacío, a pesar de estar acompañado. A veces se une a este estado interior una cierta sensación de culpabilidad, como si sentirnos solos fuera nuestra culpa. Quizá pensamos en que se debe a alguna rareza, por la que no somos queridos o aceptados por los demás. Porque si estoy viviendo con mi pareja, con mi mujer, con mis padres o mis hermanos, o mis compañeros de piso, se supone que no debería sentirme así, pero es un hecho. Pese a que no debería ocurrir, que a veces padecemos esa sensación de soledad, y debe de ser escuchada, atendida y enfocada correctamente, para que no genere efectos adversos en nuestra salud. Sentirse solo está muy estigmatizado en esta sociedad, en la que damos tanta importancia a la imagen y en la que tanta gente proyecta en las redes sociales una visión idílica de su vida. Hay que vencer el miedo a hablar de la soledad cuando brote en nuestra vida. Y no hablo solo de acudir a un profesional. En ocasiones la solución pasa por comentarlo con las personas con las que convivimos, para que nos presten ayuda llegado el caso. Cuando se unen soledad, vergüenza y culpa, nos enfrentamos a una situación de riesgo para la persona. En ese instante la mente busca vías de escape para evitar el sufrimiento y dolor que eso le genera. Y esas vías de escape sabemos que no son buenas. Sustancias tóxicas, adicciones y en los casos más graves el suicidio. No conozco a nadie que haya realizado un intento de suicidio que no me expresara el sentirse solo. Me parece clave que desaparezcan el estigma y la vergüenza que conlleva la soledad. Se puede conseguir, como hace muchos años sucedió con la depresión, hasta hace poco inconfesable. Hay que aceptar su existencia, reconocer que la gente que la padece sufre mucho y que esas personas tienen que ser atendidas. Esto supondría un gran paso adelante en nuestra madurez como individuos y como sociedad. Me encantaría, por pedir que no sea, que este tema fuera incluido en el debate social y político, como ya ocurre en algunos países. El hecho es que algunos gobiernos como Gran Bretaña, Alemania, Japón, Australia o Nueva Zelanda han creado ministerios dedicados expresamente a tratar este problema, como si de un problema de Estado se tratara. Durante la pandemia leí un libro, El poder de la conexión humana, del Dr. Vivek Murthy. Fue cirujano general de Estados Unidos bajo el mandato de Obama y reelegido a finales del 2020 por el presidente Joe Biden para proseguir con el puesto. Ha tenido que enfrentarse a diferentes retos como el COVID-19, pero uno de sus grandes desafíos ha sido plantear el gran drama al que está sucumbiendo la sociedad por la soledad creciente. En su libro comparte su visión sobre las relaciones humanas, las distancias, la pantalla, la relación de las adicciones con la soledad y los problemas de polarización tan crecientes en el siglo XXI. Me impresionó muchísimo su libro y su visión, ya que expresa desde su lugar como médico, con responsabilidad política, su preocupación sobre este asunto. Te recomiendo su lectura si te interesa profundizar sobre este asunto.
ya que está enfocado desde todos los puntos de vista: médico, social, estadístico, político y educativo. Buceando en sus páginas me sorprendió leer anécdotas que me han recordado a palabras que he escuchado decenas o cientos de veces a mi padre en consulta. El doctor Murci comenta cómo muchos pacientes que acudían a su consulta padecían lo que él denomina hambre de compañía. Mi padre lo llama el síndrome de la vida vacía. Los dos expresan lo mismo, esa sensación o estado de falta de alguien. Cómo esa sensación genera un dolor inmenso de vacío social y afectivo. De hecho, mientras grabo este podcast me acuerdo que durante la carrera, en muchas ocasiones, acudí a aprender con mi padre en su consulta. Me encantaba, y lo sigo haciendo cuando puedo, sentarme a su lado y observar cómo trata a sus pacientes, cómo les explica su situación y cómo lucha y batalla por sacar adelante a cada uno de ellos. Desde joven siempre me sorprendió su enorme interés a lo que él denomina la socioterapia. Es una pata de su tratamiento que yo también la incluyo en mis terapias. Es decir, durante el tratamiento al paciente que viene con ansiedad, depresión o cualquier patología psiquiátrica, un tema necesario es fomentar el círculo de amistades de cada persona para evitar al máximo la soledad impuesta. He sido testigo de sesiones donde toda la hora se dedicaba a trabajar las habilidades sociales del paciente y a buscar actividades donde pudiera coincidir con personas. Yo en mi consulta también lo hago. Intento conocer el círculo de personas más cercanas de la persona que tengo delante. Intento saber cuáles son las personas que le generan picos de cortisol, pero también entender si tiene un buen círculo de reparación, donde se siente a gusto. Y también entender si hay un estado de soledad impuesta que le hace sufrir. Recuerdo con simpatía a Ana, una señora que conocí uno de los primeros días que acudí a mis prácticas mientras estudiaba la carrera con mi padre a la consulta. Ana tenía 66 años, había sido maestra durante muchos años en un pueblo de Castilla. Era viuda y no tenía hijos. Durante años su vida había estado consagrada a la docencia en una localidad a 30 minutos de su pueblo. Desde la jubilación se encontraba triste, apagada y decaía. Últimamente su cuerpo le fallaba. Le dolían las articulaciones, le costaba moverse y se sentía muy débil. Muchos días no se levantaba de la cama y su hermana, que vivía en Italia, le había sugerido que visitara a un psiquiatra. Ana había leído algún libro de mi padre y quiso conocerle. Cuando acudió a la sesión, lloró con gran tristeza y desesperanza. Estaba preocupada porque se notaba sin fuerzas y tenía miedo de haber desarrollado alguna enfermedad grave. Recuerdo a mi padre escuchándole con suma atención y en un momento dado se acercó a ella, le cogió de las manos y le dijo: «No tienes una enfermedad grave. Tu problema es que te sientes muy sola. Esto se llama síndrome de la vida vacía, porque te sientes sin nadie, sin actividades que te llenen». Ese día me explicó a mí que un pilar de la terapia consistiría siempre en lograr que los pacientes encontraran compañía, gente, grupos, asociaciones donde se sintieran parte de algo. Desde encontrar alguna asociación para subir a la montaña, ir en bici, acudir a reuniones de lectura, apuntarse a cursos de inglés, de música, de deporte. Ana, nuestra paciente, miró atentamente a mi padre. ¿Y qué hago al respecto? Mi padre cogió el teléfono y buscó el número.
ayuntamiento del pueblo donde ella vivía. Llamó y solicitó información sobre cursos y actividades que realizarán y las anotó en un papel con el nombre del responsable. Ana se marchó feliz, tenía tarea por delante. Al cabo de un mes, cuando regresó a la consulta, su mirada resaltaba más vida. Nos contó que se había apuntado a pintura y que acudía a un pueblo cercano a unas conferencias semanales sobre historia y filosofía, sus grandes pasiones. Seguía tomando su medicación, que obviamente había ayudado, pero esa no había sido la única solución. Ahora se sentía acompañada. Había encontrado 2 personas de perfil similar a ella en el taller de pintura y había comenzado una relación de amistad con ellas. Se encontraba ilusionada y feliz. He aprendido muchas cosas de mi padre en su labor como psiquiatra, pero esta es, sin lugar a dudas, una de ellas. Quienes me conocen saben que a veces me excedo en mi labor como psiquiatra para reforzarla un poco más. Cuando tengo a alguien en consulta intento ayudar a esa persona, pensando no solo en el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que precisa, sino también que le vendría bien en el plano social. A veces le presento a alguna persona que creo que le puede ayudar. Si conozco algún grupo, intento animarla a que acuda a sesiones, a conferencias, a aprender algún idioma, alguna manualidad, porque me he dado cuenta que eso ayuda a veces mucho más que la propia medicación. Soy una afortunada por trabajar en el equipo con mi padre, con mi hermana Isabel y con el resto de psicólogas del equipo. Y cada uno intentamos aportar un extra que potencie las relaciones humanas y palíe el sentimiento de soledad tan terrible que asola a muchas personas. Cada vez existen más voces en el mundo de la psicología y de la psiquiatría que hablan de trabajar la conexión social del paciente como base de su trastorno y malestar junto con la medicación. De verdad, lo creo con el corazón y con la cabeza. Es necesaria una humanización del sistema de salud, proponiendo alternativas a la farmacología. La medicación ayuda, pero apoyarse en terapias de grupo, en organizaciones, en clubes de lectura, de deporte, de cultura, pueden significar un punto de inflexión. La carrera de medicina lleva siglos orientada a que los futuros médicos estudien y conozcan con la mayor precisión posible el cuerpo, sus síntomas y los posibles tratamientos. Yo tuve la gran suerte de estudiar y hacer mis primeras prácticas como médico en la Universidad de Navarra. Ahí fue donde me enseñaron a tratar al paciente con una gran visión humanista. Considero que una de las claves del buen médico es entender el componente tan importante que existe de la unión de la mente y el cuerpo. Es necesario enfrentarse a los diagnósticos y enfermedades desde un tratamiento integral, conectando no solo con los síntomas, sino también con la historia del paciente, sus circunstancias y su personalidad. De esa manera los tratamientos cobran más sentido. Es cierto que en ocasiones con una pastilla desaparece la enfermedad o el síntoma, pero muchos trastornos se palían de forma más intensa si abarcamos el cuerpo como un todo. He insistido mucho en los últimos años en mis sesiones, terapias, escritos sobre la importancia de educar en la gestión emocional y su impacto en la salud física y psicológica. He dedicado muchas horas a divulgar ideas y conceptos que creo que nos ayudan enormemente a enfrentarnos mejor a los retos que van surgiendo en la vida. La pandemia no ha hecho más que reafirmarme en la importancia de saber gestionar la incertidumbre y salir lo menos perjudicados posibles desde un punto de vista psicológico cuando aparece el trauma, el dolor o el sufrimiento. Querido amigo que me escuchas, la soledad es importante. No tengas miedo a analizar cómo te encuentras. En los próximos podcasts hablaré de este tema, de cómo trabajarlo, orientarlo y paliarlo de la mejor manera posible.